Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título El poder del Evangelio. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos esta nuestra enseñanza se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice así la poderosa e infalible palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El poder del Evangelio. Un poder de estrategia divina, un poder espiritual, de salvación, de restauración, de sanidad, de liberación, porque el poder del Evangelio es múltiple, diverso, abarca todo en la estrategia que Dios estableció para la salvación de la humanidad. Dios, a través del Evangelio, del poder del Evangelio, estableció sabiduría en beneficio de toda la humanidad. Es por eso que lo abarca todo en el requerimiento de cada persona. El poder del Evangelio llega a las cárceles donde las personas se encuentran en situaciones trágicas, con condenas muy altas, cadenas perpetuas, situaciones graves, pero el poder del Evangelio es anunciado en esos lugares de sombra y de muerte para el beneficio de todos los que se encuentran presos que de alguna o de otra manera pecaron o cometieron errores o hicieron fraudes, cualquiera que sea el delito. En el poder del Evangelio se establece una estrategia no solo de liberación, sino un propósito divino para servirle a Dios y vivir de una manera más digna y honorable. Hay mucho beneficio en el poder del Evangelio. El poder del Evangelio llega a hospitales donde hay personas desahuciadas, en casas donde las personas viven con enfermedades incurables, pero el poder del Evangelio llega para restauración y para sanidad. Este es el poder del Evangelio y lo abarca todo en las áreas de requerimiento y de necesidad. Llega a las personas que están en escasez o en miseria, en pobreza extrema. Y en la estrategia del poder del Evangelio, estrategia divina, poder divino, poder espiritual. Estas personas, al escucharlo, el mensaje, las buenas nuevas de salvación, las noticias de paz, las noticias que traen alegría, que traen bendición. Al escuchar este tipo de predicaciones, entonces se activa la palabra, porque la palabra llega a corazones de tierra fértil, donde pueden producir resultados importantísimos de cambio y de transformación, de renovación, pero todo para la gloria de Dios. Dios llega a las vidas de todos y cada uno, de todas y cada una de las personas, ofreciendo oportunidades de cambio y de liberación. Pero necesitamos creer al mensaje, creer a la palabra, creerle a Dios y a sus promesas. Por eso, que bien podemos decir que Dios bendiga a los predicadores y a los evangelistas y a los pastores y a la iglesia misma que predica el mensaje de la salvación, que predica el evangelio de la salvación. Quiero decirles que el poder del evangelio ha llegado a muchos lugares, a muchas naciones,
Y donde quiera que ha sido predicado el evangelio de salvación, han sucedido cambios significativos, transformaciones gloriosas, liberaciones, muchas cosas maravillosas, porque el poder del evangelio es un poder espiritual de estrategia divina. Gracias a Dios por la predicación y por el evangelio. Aún los mismos ángeles quisieran anunciar, quisieran predicar, pero no les fue concedido a ellos, sino a la iglesia le fue concedido el privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Necesitamos ejercer fe. Cuando ejercemos fe en la predicación, en el evangelio que nos ha sido anunciado, entonces empiezan a ser transformadas y cambiadas y renovadas, sanadas, santificadas, perfeccionadas nuestras vidas. Porque ejercemos fe en lo que se nos ha predicado. Ejercemos fe en ello y le creemos a Dios mediante la predicación. Pero todos los que de alguna manera dudan, desconfían, no son capaces de creer, estos hacen nula la palabra que les ha sido predicada, y esta predicación, este evangelio en ellos se hace infructuoso, no da resultados, porque el evangelio solamente da resultados y produce resultados múltiples cuando se encuentran los corazones de tierra fértil, con disposición, con aceptación. No importa la circunstancia, la situación que esté viviendo cada quien, por muy difícil que sea, hay solución en Dios, hay salvación en Dios, hay liberación en Dios. Dios lo puede todo en el poder del evangelio. De hecho, el evangelio, la predicación, la palabra no llega por sí sola, ni el evangelista llega por sí solo, es enviado por Dios. Solamente somos portadores de la palabra de Dios, pero es Dios mismo quien trae esas buenas noticias a personas donde la situación se ve triste, difícil, circunstancias trágicas, enfermedades, integración familiar y tantas cosas que asedian a la humanidad. Pero la palabra de Dios sigue siendo predicada eficazmente y poderosamente, y todos aquellos que la creen y la abrazan traen resultados significativos a su vida de cambio y de renovación y de liberación, de perfeccionamiento, de transformación. Es por eso tan importante creer a la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que crea a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestará el brazo poderoso de Jehová? Porque el brazo de Jehová no se ha acortado. Sigue teniendo poder, sigue siendo efectivo para sanar y restaurar las vidas de las personas. ¿En quién se va a manifestar? En todos aquellos que sean capaces de creer, de creerle a Dios. Entonces en ellos se va a manifestar. No obstante, también el apóstol Pablo nos dice que el Dios de este siglo, hablando del diablo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que a ellos no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que cuando escuchen la palabra del evangelio, la palabra que traía solución a sus vidas, la palabra que trae sanidad, la palabra que trae liberación, la palabra que tanto anhelaban, como quiera no son capaces de creerla. Y entonces no puede darles resultados, porque si no se ejerce fe, no puede haber resultados. Donde hay duda, no puede haber manifestación espiritual, manifestación divina. Necesitamos creerle a Dios. Es como un salvavidas que se le arroja a las personas que están en medio del mar. Alguien se está ahogando y está haciendo un esfuerzo grande por cambiar su situación, por salvarse, por salir de ahí. Pero mientras más se esfuerza, más agotado queda, más imposibilitado, y más se da cuenta que no hay solución en fuerza humana. Pero llega el mensaje del evangelio como un salvavidas que le arrojan en el agua, y cuando éste lo acepta, cuando éste lo cree, cuando éste lo abraza, cuando éste lo cree, entonces obtiene la salvación,
obtiene el resultado benéfico de liberación. Todo va a ser transformado por haber creído. Dios siempre lo va a hacer por amor, porque en esto consiste el Evangelio, en el amor de Dios. Según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna en su nombre. En esto consiste el poder del Evangelio, en el amor que Dios tiene hacia tu persona, en el afecto, en el aprecio, en la estima que Dios tiene por ti. Quiere cambiar tu situación, tu condición, por muy desfavorable que ésta sea. Dios quiere transformarla y cambiarla, y enviará a los evangelistas y los predicadores. Enviará la palabra para que tú la entiendas, para que tú la aceptes, para que tú la abraces. Y esta misma palabra poderosa, que es de poder espiritual, va a transformar no solo tu vida, sino también tu familia y tu comunidad, y todo va a ser transformado por el poder del Evangelio. Un poder de muchas bendiciones. Según Romanos 5:8 nos habla del amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo de lo peor, pecadores, empedernidos, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y nos otorga una oportunidad de arrepentimiento y de cambio. Y nos enviará siempre los evangelistas y los predicadores la preciosa palabra, que es una semilla que se planta en los corazones para que ésta germine y produzca resultados muy importantes de cambio y de transformación. Este es el poder de la palabra, el poder del Evangelio, la estrategia divina, el deseo que salió del corazón de Dios. ¿En qué más puede consistir el Evangelio? En la gracia de Dios, que se recibe por la pura gracia de Dios. Es un don gratuito. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por un mérito humano, no porque alguien crea que se lo merece, no porque alguien piense que hizo algo bueno, no. Es la pura gracia de Dios, ese salvavidas que nos es arrojado en esos momentos de necesidad, de tragedia, de desesperación. Ese salvavidas es la pura gracia de Dios, no es que no lo merecíamos. Es el amor de Dios, es la gracia de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos lo vuelve a repetir en el libro de Tito, nos vuelve a repetir que es la pura gracia de Dios por lo que somos salvos. Y nos dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Repito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos el mensaje de salvación, en esos momentos, cuando menos lo esperamos, pero sí cuando más lo necesitamos. Así llegó el Evangelio a mi vida, en esos momentos donde ya estaba desahuciado, donde ya no había solución, ya no había esperanza. Ya todo se había acabado, todo estaba oscuro. Sin embargo, luz resplandeció en la oscuridad, porque Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz del Evangelio, de la predicación de la palabra de Cristo, de las promesas de Dios. Entonces llegaron aquellos hombres y tocaron la puerta y me hablaron no solo de la salvación de Dios, sino del propósito que Dios tiene para mi vida. Y todo empezó a cambiar, porque creí a ese mensaje, le creí a Dios. Creí verdaderamente que esta palabra salía del corazón de Dios y me fue contado por justicia. Y entonces Dios transformó mi vida gracias
a la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da una clara descripción del Evangelio, del poder del Evangelio. Nos describe todo lo amplio y vasto que es, que lo abarca todo. Todo hay para todos en cualquier área de requerimiento, en cualquier necesidad. Lo abarca todo y dice así nuestro Señor Jesús, según Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, como lo podemos ver, en el poder del Evangelio lo abarca todo. Hay solución para todos, hay esperanza para todos, hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay prosperidad. Todo lo abarca en el Evangelio. Lo único que se requiere es que seas capaz de creerlo. Si estás enfermo y eres capaz de creer a tu sanidad por medio de la predicación, entonces la obtendrás como resultado. Tu fe te contará por justicia y eso ligará a Dios con responsabilidad de cumplir en ti lo que has creído de Él. Tienes que creer. Si te dieron cadena perpetua o te echaron muchos años de cárcel y te predican la palabra de salvación y crees a Dios, entonces saldrás de ahí de una manera milagrosa y maravillosa, y Dios establecerá un propósito de vida para ti. No solo te sacará de ahí, sino que dignificará tu vida con un propósito poderoso al servicio de Él. En todas las áreas de requerimiento o de necesidad, el Evangelio es estrategia divina. El Evangelio es sabiduría de Dios para salvación a toda la humanidad, en todas las áreas que se puedan requerir o necesitar. Simplemente se necesita encontrar corazones de tierra fértil, donde esta palabra pueda germinar y producir y dar resultados maravillosos. ¿En qué más consiste el Evangelio? En creer y confesar. Según el libro de Romanos 10, 9 y 10, nos dice así la poderosa, infalible palabra de Dios, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creerlo en el corazón, pero también es necesario confesarlo con la boca. Y esta es la palabra que te predicamos, dice el apóstol Pablo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que te predicamos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo dio su vida para la restauración de tu propia vida. Jesucristo quiere cambiar todo lo que esté degradado en tu vida. Jesucristo tiene el poder y Dios quiere hacerlo efectivo en tu vida. Pero dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, porque eso es el Evangelio. Buenas noticias. Hay sanidad para tu vida. Buenas noticias. Hay libertad para tu vida. Buenas noticias. Hay prosperidad para tu vida. Buenas noticias. Hay restauración para tu vida y para tu matrimonio, para tu familia. Este es el mensaje del Evangelio. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén.